Buenas tardes, vengo a hablarles sobre la sexualidad y pues vamos a empezar con el transgénero. El transgénero hace referencia a las personas que tienen una identidad o una expresión de género diferente a las que se les asignó al nacer. Las personas transgénero acuden a médicos, a doctores, para así poderse ayudar a su cambio en este proceso. Ser transgénero es distinto a la orientación sexual. Las personas transgénero se pueden identificar tanto heterosexuales como homosexuales, como bisexuales, como asexuales, o pueden negarse a etiquetar su orientación sexual. El término transgénero se distingue de intersexual, un término que describe a las personas que nacen con características sexuales físicas que no se ajustan a las notaciones binarias típicas del cuerpo masculino y femenino. También por otro lado vamos a ver la equidad o la igualdad de género. La equidad o igualdad de género nos permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones, formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno de ellos, que permiten y garantizan el acceso de los derechos que tienen como ciudadanos y principalmente como humanos. A su vez, las Naciones Unidas dan como la igualdad de género, o se refieren a la igualdad de género como a la igualdad de derechos. Esto hace responsabilidad a las oportunidades de las mujeres y de los hombres, de las niñas, de los niños. Por tanto, el sexo con el que hayamos nacido nunca va a determinar los derechos o las oportunidades que tenemos como personas. También tenemos que tener en cuenta la equidad de género. El término equidad alude a una cuestión de justicia. Es la distribución justa de los recursos y del poder social en la sociedad. Se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres según sus necesidades respectivas. En el ámbito laboral, el objetivo de la equidad de género suele incorporarse mediante medidas diseñadas para compensar las desventajas de las mujeres. La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, las mismas condiciones y pues el mismo trato. Por ello, un concepto más amplio se alude a la necesidad de acabar con la desigualdad de trato y de oportunidades entre las mujeres y entre los hombres. Por otra parte, también vamos a ver el género. El género se refiere a los roles y a las características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias. Entonces se trata de una contribución social y no de una separación de roles natural inherente a la condición biológica de las personas. Esta también hace referencia al tipo, la clase, el estirpe, el linaje, que pertenece a un conjunto de cosas o de seres que tienen la misma naturaleza. La identidad de género es el esquema ideoafectivo más primario, consistente e inocente de género.
Bueno, por otro lado también les quiero compartir sobre el sexo. Bueno, el sexo es un conjunto de peculiaridades que caracterizan a las personas de una especie dividiendo en masculino y femenino y hace posible una reproducción que se caracteriza por una diversificación genética. Esto nos lleva a la reproducción sexual, que implica la combinación de células especializadas llamadas gametos para formar hijos que hereden el material genético y por tanto los rasgos y naturaleza de ambos padres los tiene ese nuevo ser humano o el niño. Los gametos pueden ser idénticos en forma y funcional, pero en algunos casos han evolucionado hacia una asimetría en la manera que hay dos tipos de gametos específicos por el sexo. Los gametos masculinos son pequeños, movibles y optimizados para el transporte de su información genética a ciertas distancias, mientras que los gametos femeninos son grandes, no móviles y contienen los nutrientes necesarios para el desarrollo temprano del organismo joven. El sexo de un organismo se define por los gametos que reproduce. Los sexos masculinos producen gametos masculinos, mientras que los de sexo femenino producen gametos femeninos. Los organismos individuales que producen tanto gametos masculinos como gametos femeninos se denominan hermafroditas. En la especie humana no existe el hermafrodismo, pero sí la intersexualidad, una anomalía física genética que se aprecia. Tiene similitudes con el hermafrodismo. Con frecuencia las diferencias físicas se asocian con el sexo del organismo y se pueden reflejar en las preexiones reproductivas diferentes. Por otro lado, tenemos también el intergénero, que es una identidad de género fluida en la que el individuo no se puede identificar con los géneros binarios tradicionales como masculino y femenino, sino puede identificarse con una mezcla de masculino y femenino, un género intermedio, masculino o femenino, ninguno de los dos géneros, un tercer género o todos los géneros posibles. Una persona intergénero es aquella que no se percibe a sí misma como miembro de un único género, como el tradicional. Cuando un individuo siente que no encaja en esas categorías binarias, se autopercibe como intergénero. El sujeto intergénero, por lo tanto, tiene una identidad de género que suele calificarse como normativa. Esta identidad no reconoce la aceptación binaria mujer-hombre, sino que se ubica en el medio de ambas categorías o en otro lugar diferente que escapa a dichas clasificaciones. El concepto de intergénero también puede mencionarse como genderqueer, una denominación procedente de la lengua inglesa. Estos vocablos en definitiva hacen mención a la identificación de género no asimilada de los géneros binarios, que son el masculino y el femenino, y que de este modo queda afuera de los cisgéneros. La identidad de género que coincide con el sexo biológico. Además del intergénero también se habla de otras identidades como el transgénero, que ya lo habíamos hablado, que es cómo se definen las personas del género al pertenecer a un género que diferente al que nacieron. El pangénero, que es el que se emplea para referirse a la persona que siente las distintas identidades de forma simultánea y también permanente. El bigénero,
que es la persona que puede identificarse con los dos géneros y que tiene la capacidad de adaptar su percepción al respecto en base a las circunstancias que le rodean. El trigénero es una palabra usada para definirse para aquellas personas que se definen o que se sienten identificadas con el género masculino y con el femenino, pero también se identifican con un tercer género. Puede ser la combinación de aquellos dos o simplemente uno cualquiera, uno nulo. Bueno, también es un término general para las identidades no binarias de género. Bueno, por otro lado, también vamos a ver el derecho sexual o los derechos sexuales. Bueno, el derecho sexual es la facultad que tiene todo ser humano de hacer o no hacer algo, de disponer o exigir un beneficio o un bien. Los derechos son inherentes a las personas, es decir, se adquieren por simplemente hecho de existir sin importar condiciones tales como edad, credo, raza, orientación sexual o identidad de género. Los derechos sexuales van acompañados de los géneros reproductivos y son derechos humanos y su finalidad es garantizar a todas las personas que pueden vivir libremente de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción. Bueno, tenemos derecho a tener una vida sexual libre, segura y placentera. Tenemos derecho a decidir si tener o no tener relaciones sexuales, derecho a expresar y ser respetados por la orientación sexual o identidad de género, derecho a que se respete la intimidad sexual y confidencialidad, derecho a acceder a métodos anticonceptivos que pueden adaptarse a la necesidad y a los deseos. Estos son algunos de los derechos que debemos tener primordialmente en cuenta. Son para mí uno de los más importantes. Y saber que también tenemos el derecho a recibir ese apoyo. Pues bueno, fue mi presentación, espero les guste, bye.